Estamos hablando con Sergio Satulovsky de Acid Labs, una organización, una empresa que está vinculando sus servicios digitales en materia de transformación digital. ¿Cómo le va? Bienvenido a Asunto México. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Buen día. ¿Es importante aplicar la transformación digital a las empresas? ¿Cuáles serían quizás estos primeros pasos antes de ir hablando acerca de este tema que es súper importante? Mira, siempre cada vez que entramos con un cliente que nos habla de transformación digital, empezamos por definir qué entiende el cliente por transformación digital, porque hay mucha mezcla en el mercado. Muchas personas confunden transformación digital con sumar tecnología a su negocio y listo, ya me transformé, o digitalizar un área como un área de desarrollo. Y la transformación digital va mucho más allá. Entonces, por lo general habrás escuchado que siempre se habla de los test de madurez digital, en donde uno va sacando una radiografía de cómo está la empresa, qué sabe la empresa, qué saben sus empleados, cómo se manejan con la tecnología, qué tal ajenos o involucrados están con la misma. Entonces, ahí sacas un diagnóstico y en base a eso empezás con un plan. Pero cada empresa es un mundo. Así como cada persona es individual, cada empresa como suma de personas es individual. ¿Por qué es un tema que se ha manoseado tanto la transformación digital a nivel gubernamental, a nivel también industrial, y que a fin de cuentas ya prácticamente todo que sea tecnológico se va vinculando a lo que es transformación digital? A ver, porque la transformación digital es un concepto, es un cambio cultural, ¿no? En realidad vamos por ahí. Cuando hablamos de transformación digital, estamos hablando de un cambio de mindset, un cambio De chip. de cultura de la empresa. Y cuando hablamos de cultura, no es que la cultura orientada hacia la tecnología, volvemos a lo mismo. Entonces, es un cambio de cultura porque es un cambio donde la empresa tiene que empezar a valorar a las personas. Y esto puede sonar raro, decir, bueno, estamos hablando de transformación digital y me hablas de personas. Sí, porque la transformación digital es un cambio cultural donde las personas empiezan a valer más, la empresa empieza a reconocer que la persona es el valor principal que tienen, y enfocado, cuando hablamos de personas, hablamos de interno y externo, ¿no? El foco puesto en el cliente. ¿Qué es mi cliente? ¿Qué me importa del cliente? Ya dejo de pensar qué quiero yo, qué supongo yo que el cliente quiere, si no tengo que empezar a investigar qué necesidad tiene mi cliente, cómo lo puedo ayudar, cómo le puedo facilitar la vida. Y a partir de ahí empezar a generar internamente un cambio hacia cómo me importa a mí como organización, mis personas, qué valor le doy a mis personas, que ellos se sientan valorados, que puedan aportar más que su trabajo diario. Entonces empezás a hacer un cambio de cultura organizacional que te lleva a un cambio de procesos, porque se deja de trabajar estanco, como ejemplo el área de finanzas está en lo suyo, le tiró la pelota al área de operaciones y espera que, el área de operaciones no me respondió. No, se empiezan a buscar procesos colaborativos donde el diálogo, el aprendizaje, la colaboración están presentes. Entonces, y de ahí recién empezás a ver cómo cuando cambiaste a la persona, cambiaste los procesos, cómo afecta todo eso la inclusión de tecnología. Entonces, la tecnología te va a ayudar a acelerar, a optimizar todo tu proceso interno en pos de darle a tu cliente final un mejor servicio. Y en esa línea, un tema que se habla harto es el adaptarse a este cambio, ir superando esta resistencia. Es importante poder tener esta cultura, llevarla a la misma empresa para que la transformación digital finalmente sea exitosa. Totalmente, porque ni bien empiezas a ir, bien dijiste vos las palabras resistencia y miedos, son lo primero que aparece. Y es parte humana. Entonces, cuando estamos hablando de personas, lo humano que va a aparecer siempre va a ser una resistencia y la gente no se va a dar cuenta por qué lo tiene. Esa resistencia al cambio, resistencia a lo nuevo, porque, bueno, yo te voy a hablar un poco también desde mi visión como psicólogo social, justamente lo que aporta en este proceso de transformación. Frente a un cambio siempre vas a tener dos miedos, que son el miedo al ataque y el miedo a la pérdida, que son cooperantes. Entonces, cuando la gente escucha eso y dice, ¿qué miedo? Yo no tengo miedo. Siempre hay miedo. El miedo al ataque de lo nuevo. ¿Qué me va a hacer lo nuevo y qué pierdo de lo viejo? Estoy acostumbrado a mi viejo esquema de trabajo y me lo cambian. Entonces la gente dice desestructura, no sabe dónde agarrarse
y es ahí donde hay que hacer una fuerte red de contención y de observación para poder ayudar a los recursos humanos a poder superar esto. Cuando esto es visible y la misma gente lo puede ver, no sabes cómo cambia el ambiente y la misma organización. Y en esa misma línea, ustedes de Acid Labs van desarrollando distintos servicios digitales que están orientados a las distintas empresas. ¿Qué es lo que están haciendo al día de hoy y cómo lo van vinculando aquí con las organizaciones? Mira, desde Acid Labs nosotros tenemos la gama de servicios está muy diversificada, digamos, ¿no? Pero se le ofrece servicios de transformación digital, servicios de desarrollo, servicios de e-commerce. Entonces, vamos al tipo como el costurero, no, el modisto, digamos. Entonces, ¿qué necesitas? Entonces, porque por ahí el cliente te dice, ay, yo necesito una PC nueva, para hacerte un ejemplo, ¿no? Te das cuenta que la necesidad del cliente es, no, lo que estás necesitando es una plataforma de e-commerce para que tu cliente pueda realizar las compras de forma más directa, más cercana, que un servicio de atención y contención más directo. Entonces, es un servicio customizado a la necesidad del cliente final, siempre empezando con una consultoría hacia qué es lo que quieres. O sea, ¿cuál es tu necesidad real como cliente? Y en base a eso poderte ofrecer los servicios, ya sea de desarrollo, célula ágil, coach ágil, coach laboral, proceso de transformación de procesos, acompañamiento desde esto que hablábamos, de los miedos al cambio, cómo apoyar, cómo seguir a los gerentes o a la línea de abajo, cómo darle contención para que puedan lograr ese objetivo de la transformación. Usted hacía mención de que cada cliente finalmente es un mundo que se viene trabajando. ¿Hay una personalización? ¿Hay algún tipo de seguimiento en esta línea de acción? Porque quizás esta misma organización busca tener algún otro tipo de servicio adicional o algún tipo de capacitación disponible dentro de Acid Labs. Sí, desde Acid Labs le hacemos justamente ese acompañamiento continuo, tipo, por decirlo así, un coaching personalizado a cada una de las áreas, y de ahí va surgiendo muchas necesidades que ni siquiera es que vamos a nosotros a venderlas, nosotros lo ofrecemos, pero el mismo cliente termina solicitando. Por ejemplo, necesitaría una capacitación interna en mi personal porque tengo una red ágil armada, pero a los Agile Coach de la empresa les falta esta formación. Entonces, ahí desde ACID se le ofrece todo el acompañamiento para la formación y seguimiento a los coaches, por ejemplo, y la mejora de procesos. Por otro lado, también te puede surgir que la necesidad salió de cambiar la imagen, entonces todo un proceso de CX, que para decir, bueno, a ver, ¿cómo te acompañamos desde este descubrimiento de presencia en el mercado, influencia y demás? Los servicios de ACID están pensados exclusivamente para poder hacer este acompañamiento y ofrecer otros servicios. Por ejemplo, ¿no? Hay gente que te dice, necesito el staffing. O clientes que te dicen, ustedes tienen buenos, que el capital humano que ustedes tienen es muy bueno, pero yo lo quiero dentro de mi empresa. Con lo cual ahí te piden la selección. Justamente un área que es súper importante es lo que pasa con el talento tecnológico, el talento digital que se puede ir aplicando a los distintos servicios, porque muchas veces faltan profesionales que estén capacitados para poder asociar esta transformación digital. ¿Cuál es la recomendación que se hace de Acid Labs? Quizás buscar algún perfil indicado. ¿Cómo van haciendo ahí el tema de la selección? Quizás para poder hacer este match con la tecnología. Mira, realmente puedo decir que hace cuenta con un servicio con un área, ¿no? Aparte del servicio. El área de reclutamiento son unos magos, unos genios, que consiguen perfiles que decís de cómo lo han conseguido. Súper buenos. Pero más allá de eso, cuando entran en cada una de las áreas, los responsables de área siempre tienen este acompañamiento uno a uno, cercano con la gente, y va haciendo ese plan de desarrollo. ¿Qué es lo que le falta como para tener ese perfil ácido deseado que tenemos nosotros para dejar a nuestros clientes? Entonces, se le hace todo ese acompañamiento y ese coaching interno para que ese ácido que entró sea el ácido que nosotros queremos y que el cliente necesita. Con lo cual, lo vamos armando.
Y en esa línea, por ejemplo, quizás hay empresas que están recién formándose, buscan acceder a este tipo de soporte digital. ¿Cuáles serían las recomendaciones iniciales por si alguien desea ir impulsando esta transformación digital? Quizás ir dando los primeros pasos y llevarla también después a alguna etapa un poco más avanzada. Sí, es como le dije al principio, bueno, así como estamos charlando nosotros ahora. Sentémonos, tomemos un café, aunque sea virtual, contame en qué estás, contame hacia dónde te gustaría ir, aconsejarlo, cómo acompañarlo y empezar a hacer ese acompañamiento, de a poquito. Hay empresas que han empezado simplemente con, como acabas de decir, quiero mejorar el área de desarrollo, no sé cómo hacerlo, y nos piden una célula. Entonces nosotros le enviamos la célula armada y ellos la gestionan con el acompañamiento nuestro. Y esa célula se empieza a trabajar y el resto de la empresa empieza a decir, me gusta eso, me quiero sumar. Entonces, de a poco va creciendo y se va como contagiando, que es una palabra fea en términos de COVID, pero eh, se va como contagiando ese espíritu de transformación y de colaboración, porque lo que se ve, como te decía hoy, la transformación digital se basa en una profunda transformación humana. Entonces, cuando en la empresa haces esa transformación humana, las otras áreas también quieren transformarse. Si hablamos de Chile, por ejemplo, se ha ido avanzando en materia de transformación digital, los números son bastante positivos, pero hace falta quizás un poco de cambio en transformación cultural. ¿Por qué cree usted que las empresas no han avanzado en este proceso, en digitalizar quizás todos los procesos y en dar este paso ya al siguiente nivel? Sí, yo creo que hay dos cosas, te voy a decir. Primero, que sí, es un cambio cultural y que las empresas están como un poco reticentes porque desconocen de que el beneficio para ellos empieza por el cambio interno y el cambio cultural y la visión hacia el cliente como foco. Pero que Chile no está tan mal, ¿eh? Eh, Cuando estuve estudiando el máster en Barcelona y el estar en comunicación con compañeros de todo el mundo, me di cuenta de que Chile puede estar en el top 3 de Latinoamérica, pues, ¿no? Porque hay países de Europa que están, uno mira y dice, Europa debe estar, esto ya lo tienen súper conocido, y te das cuenta que a lo mejor España o Italia están dando pasos que Chile ya dio hace años atrás. Entonces, una cosa es, siempre miramos y nos quejamos, pero no estigmaticemos porque no estamos tan mal. Que sí es un cambio cultural y que la empresa tiene que encontrar ese valor, seguro que va a salir ganando. O sea que también los dirigentes de la empresa hay que decirle, anímense a dar el paso, no tengan miedo. Y muchas empresas lo están viendo porque llega un momento donde ya no tienen más remedio que hacerlo. Y cuando lo empiezan a dar se alegran de haber empezado ese camino. Pero lo fundamental es perder el miedo y entender que el cambio, la transformación digital es un cambio cultural. Me quedan ya dos consultas para ir finalizando, agradecer su tiempo, también su disposición de esta entrevista. Justamente un tema que se habla cuando uno dice transformación digital, me pueden quitar el trabajo, quizás la tecnología me va a reemplazar, o vamos a ir viendo este tipo de cambios asociados a la resistencia que usted comentaba. ¿Cómo poder también aquí involucrarse con los trabajadores? Hay un tema ahí de ir generando un vínculo con ellos, ir acercándose ya personalmente a cada uno para poder bajar este nivel de ansiedad o de resistencia. Claro, ahí un poco es caer en que la transformación digital es agregar tecnología, que es un poco lo que hablábamos antes de que no siempre es así. Entonces, lo fundamental es, cuando hablábamos de este cambio cultural, cambio de procesos, es el hablar, la comunicación interna, la comunicación intraárea, el que la gente entienda de que cuando hablamos de transformación digital, uno de los pasos que va a dar es que ellos empiecen a comunicarse con las demás áreas de la empresa y esa estructura que era verticalista se empieza a hacer horizontal porque todos son importantes en la organización. Entonces, el miedo a la pérdida de trabajo ahí se va disipando porque la gente se da cuenta que a lo mejor la actividad que yo hacía repetidamente, manualmente, poner un sellito, a lo mejor eso ya se deja de hacer, pero yo empiezo a tomar otras responsabilidades. Entonces, por eso te decía que en la transformación digital es transformación humana.
esa persona se da cuenta que tiene mucho más potencial, que tiene mucho más para dar, que es escuchada, porque a lo mejor esas personas que tienen la experiencia en poner el sello es el que me dice cómo automatizar ese proceso, y es el que tiene el conocimiento, con lo cual su rol no es prescindible, sino que es indispensable después para el mantenimiento de ese circuito nuevo. Entonces, Y ustedes en esa misma línea, ¿cómo lo han visto en Acid Labs, este aumento explosivo de servicios digitales, quizá este aumento hacia toda esta digitalización de la automatización de los procesos? ¿Cómo lo van ligando con las informaciones que van haciendo? mira, desde hace venimos podemos decir que estábamos a la vanguardia porque con el tema COVID, viste que esto ha explotado. Pero nosotros somos como pioneros en el tema de los cyber que ya venían, por ejemplo, eso como te comentaba en Europa. En Europa no hay tanto peso con un e-commerce, por ejemplo. Recién ahora con el tema COVID las empresas han salido a generar su e-commerce y a ver qué pasa con esa cultura. Gracias al universo, podemos decirlo de esa forma, y gracias a la visión de los fundadores de ACID, ACID es pionera en el tema de e-commerce y en el tema de participar en los cybers y en eventos tan importantes como estos. Con lo cual veníamos ya visualizando el crecimiento paulatino y que era cada vez más intenso por esta área. Con lo cual ya veníamos como preparándonos, haciendo precalentamiento porque veníamos con esa visión, sino acá vienen cambios importantes y a ayudar a la gente. Con lo cual, si bien también nos agarró a nosotros con un gran crecimiento, porque ACID ha crecido mucho en estos 2 últimos años, y eso se debe a esa visión que se ha tenido de futuro y de, como diciendo, esto es lo que se viene a precalentar en la cancha para salir a jugar con todo. Le doy las gracias, Sergio, por esta oportunidad de poder conversar acerca de Acid Labs, cómo lo están haciendo con los servicios digitales y en este paso hacia la transformación digital también que en todas las empresas está tomando harta fuerza. Ya, te agradezco a ti la invitación. Que tenga una muy buena jornada, que la muy bien. Gracias.